Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este canal que trata de exponer un poco la caza en su más pura esencia. Hoy vengo a contaros una nueva historia de mis aventuras. Se trata una vez más de un jabalí y la historia empezó así. Yo durante los meses de verano me gusta ir a las zonas más recónditas de los cotos en los que suelo cazar el corzo. Como ya sabéis, en Castilla y León está permitido disparar el jabalí durante el periodo hábil del corzo y este año no iba a ser menos, iba a frecuentar pues zonas nuevas, zonas que ya conocía, y me dispuse a ir con mi hermano y con un amigo a la sierra. Entonces esa tarde, al poco de llegar, nos separamos, nos colocamos. Yo decidí ir a una zona nueva, una zona en la que nunca había estado. Siempre me gusta explorar lugares nuevos y me puse dominando una regata salpicada de pequeños prados que estaba custodiada también por brezos y pequeñas escobas, y bueno, decidí tirar allí la tarde. Iban pasando las horas, era una tarde muy tranquila, apenas había viento. Y ya a última hora de la tarde, pues esto que te da para mirar, por mirar en una zona que no estabas controlando habitualmente, miré hacia mi derecha y vi un cochino que venía corriendo a una velocidad impresionante, como pocas veces los he visto. Venía huyendo de algo, yo no sé muy bien si venía espantado de los lobos o si es que se había topado con el coche que teníamos aparcado cerca de allí y se había asustado. El caso es que bajaba corriendo a una velocidad tremenda. Yo estaba entretenido haciéndome unas fotos con el objetivo corto de la cámara. Cualquiera que controle un poco de fotografía sabe que tienes que ir con un montón de objetivos, ir cambiando según lo que quieras ir sacando. Yo me estaba haciendo unas fotos y claro, yo ya no contemplo cazar sin la cámara, entonces priorizo grabar antes que disparar. ¿Qué sucedió? Que con toda la velocidad de la que fui capaz, cambié el objetivo de la cámara, le puse el objetivo largo. El cochino no hacía más que correr, ir en dirección hacia abajo, hacia lo más profundo de la regata. Iba haciendo pequeñas paradas, pero volvía a correr. Entonces logré cambiar el objetivo, lo metía en el objetivo, se me salía del objetivo, se me salía del plano una y otra vez. A todo esto cogiendo el rifle a toda velocidad porque vi que era un cochino grande que merecía la pena. Y era una locura porque se salía de plano, cogía el rifle, lo apuntaba, lo tenía apuntado pero no estaba en plano, lo volvía a dejar el rifle, volvía a cuadrar la cámara. Bueno, de locos. Esto, en fin, es una barbaridad hacer estas cosas, pero le pongo todo mi empeño por conseguir transmitir y grabar todas mis aventuras y a veces pues lo consigo. El caso es que lo tenía más o menos cuadrado en una de estas, con el rifle ya también preparado, cuando le pegué un ronquido y hizo una parada. Escuchó el sonido y se paró. Entonces, en esa pequeña parada, aproveché con el monotiro y con esta vara, que me ha dado muchísimas oportunidades y muchísimos lances. Pues con esta vara, como ya sabéis que encaro, hago una pequeña V con la mano y entonces me vale para cualquier altura rápidamente. Apoyé el rifle como pude, ¡pum!, y le solté un disparo. El cochino rápidamente se derrumbó, ¡pum!, se desplomó, estaría a unos 115, 120 metros por ahí. Se desplomó y empezó a mover unas escobas allí de manera muy abrupta y se movían las escobas sin parar. Pero vamos, yo por la reacción del animal y cómo se derrumbó sabía que estaba bien cogido. Total, que ya era última hora de la tarde, ya no podía ir a ver el jabalí ni a buscarlo porque no había apenas luz, luego me iba a costar mucho salir de allí. El caso es que volví con mi hermano y con mi colega Adrián. Les comenté la jugada ya. Ya, como podéis comprender, dime, macho, lo tuyo ya no tiene nombre. Aquella cena me supo a gloria, como una de las mejores que recordaré. Y al día siguiente fuimos a cobrarlo. Estaba en un sitio un poco complicado de acceso y si hubiera estado solo probablemente no lo pudiera haber sacado de allí. Pero me ayudó mi colega Adrián y mi hermano también grabando y bueno, pues cuando llegamos allí era un cochino precioso. Si bien es cierto que no era tan grande como otros, el lance
es de los mejores que he tenido y sin duda merece mucho la pena, así que os dejo ahora mismo las imágenes para que podáis disfrutar vosotros mismos de lo que estoy diciendo y de lo que os estoy contando. Impresionante. Mirad qué paraíso. Joder. Me siento muy afortunado. Y creo que valoro esto en su justa medida. Esto es un paraíso. Es un paraíso. Esto es una maravilla. Es una maravilla que hay que cuidar y respetar. Hay que saber muy bien cuándo se aprieta el gatillo y a qué. Ven aquí. Ven. Qué maravilla, tío. Se lo dedico a todos y cada uno de los cazadores que respetan a los animales por encima del trofeo, que me da cuenta que hay mucha gente que solo piensan en el tamaño del animal y si no entra en lo que quiere, lo que ellos quieren, o si no ven el animal que ellos consideran, lo menosprecian de una manera deplorable. Es penoso. Cada vez me siento menos identificado con el sector de la caza, sinceramente. En muchos ámbitos me da vergüenza. Y hasta que no entendamos que hay que cambiar nuestra imagen para garantizar el futuro de la caza, esto no va a funcionar. Tienes un seguro. Acabamos de llegar al lugar del disparo y ya hemos visto la sangre. Tiene una bala, tiene ahí en el... Esto, guárdamelo. Ya va la perra a hacer su trabajo. Y ponlo al mínimo esto. Toma, no. No, ¿qué coño? Pues carga. Muerto, bonita. Muerto, bonita. Muerto, carga. Muy bien. Panza. Hay bastante sangre ahí, ¿no? Ahí. Está yo, ¿no? Muy bien, Carmela. Muy bien, bonita.
¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Míralo. Muy bien la perrina. Vale. Muy bien, espera. Muy bien, Hostia, vaya. muy bien la perrina. Muy bien, bonita. Muy bien. Eso es muy rico. Muy bien. Toma, 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 toma. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tienes, ¿no? ¿Qué tal? O sea, que me gano la cecina, ¿no? Sí. Vale. Mira, si es que se le ve el bulto desde aquí. No estoy viendo las navajas, se lo estoy viendo el bulto desde aquí. ¿Y qué es eso? ¿Lo ves? Cortada a la mitad y cicatrizada. O sea que no es de ahora. Qué mala es esta bala, Es que el cobre y los cañones. El zinc, ¿cómo era eso? El níquel. 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 A ver, que es que no lo veo bien. ¿Paro de grabar? Un pelín corto pero gordo. Sí. Tenemos que acompasarnos, Mira, eso, tú date la vuelta. No, es que vas a tirar mejor de otra manera. ¿Así? No, al revés, date la vuelta. Eso, coge con la otra mano, eso es. Para eso, espera que lo tienes torcido. Sí. Así. Ahí. Espera, Vamos a hacer contornos de 3. Vale. Una. Espera. ¿Cómo lo ves? Bien, bien, voy a intentar. A ver, espera. 1, 2. Mejor para así, ¿Eh? Mejor así. Espera, cuando hay que contar. Espera, vamos a salvar esto, anda, es que si no, estamos trabajando contra el brezo. Ahí. 1, 2. ¿Cómo lo ves? Bien. Yo también, ¿Eh? Yo también. Esto lo sacamos por mis Por mis muelas. Te lo sacamos de aquí. Hay que quitar esto. Una, dos. Su madre. ¿Quieres que tire yo? No, voy a intentar tirar más fuerte, ¿vale? Es que me agarro muy mal. Al suelo. Están dando unos pinchazos delante, ¿vale? Espera, 2. Espera, 2. Ahí. 1, 2. Se ha quedado la cabeza metida ahí. 2. Eso. Cuidado. No pisa. 1, 2. Ya lo tenemos, tío. Así me gustan a mí los tíos. Me cago en la banda, ¿No ves esa moladera? Sí. Sí, las país. Así. O sea, que estoy en la sombra. Es lo que parecía. Es algo joven, parece. Joder, pues no sé. ¿A qué le da? No sé, cualquier cosa que le haya Sí, espantado. es joven, sí. Sí, ¿verdad? A lo mejor es el más joven que tienes de aquí, fíjate lo que te digo. Ya, pues y a esa distancia, ¿quién lo calibra? No, a ver, que esto no se puede, A esa distancia, ¿quién lo calibra? No se puede hacer mejor. Porque no tiene mal tamaño, mira No. qué manos, Joder, y a mí yo lo vi escorrido de aquí. Que con el pelo de verano me ha hecho todo. No, si están en 80 kilos, yo creo que sí está. Sí, hombre. Los peso yo. Están más de 80 kilos, sobradamente. Que te lo diga Adri. No, 80 pesará, sí. No lo digo porque como se está tirando. 80 andará así. Hostia, Yo no le daría mucho más. el corte más limpio tiene ahí, Maravilla. Otra vez ha vuelto a ocurrir. Lo hemos encontrado. No sabía dónde le había dado el disparo, pero bueno, por la reacción me dio la intuición de que le había dado en un buen sitio. Y hemos venido a cobrarlos, son las 10:20, hemos estado cazando por la mañana
y ahora la acabaremos de cobrarle. Aquí estaba. Y vamos a ver dónde le di el disparo. Es de este lado, ¿no? Sí. ¿En el cuello? Pues mira lo que va a ser. En el cuello. Y mirad como curiosidad lo que tiene ahí. Mira, enseña la oreja. Sácala. Fíjate qué corte tiene. Esto será pues de las, otro corte ahí, de las peleas. Me lo tienen 3. Ah, sí. Esto está a punto de perder este cacho. Bueno, pues así es. Pues probablemente uno de los lances más excitantes de jabalíes que he tenido en mi vida, porque yo estaba haciendo una espera y ha entrado a la carrera, espantado muy bien de no sé qué, venía corriendo como podréis ver, como podéis haber visto en el vídeo. No sé si se había espantado del coche, de los lobos o de qué, y lo he visto, lo he intentado cuadrar. Encima tenía el objetivo corto, que no lo podía grabar, he tenido que cambiar durante la carrera un objetivo por otro, con los nervios de coger el rifle, el cochino se iba parando, volvía a rear y salía otra vez corriendo, hasta que conseguí cambiar eso, y en uno de esos parones que le hice un sonido, el animal se paró para escuchar y le pude soltar una bala que lo enganchó perfectamente en el cuello. El animal se derrumbó, pero luego bueno, se deslizó un poquito entre las escobas, pero yo, vamos, por la reacción del bicho sabía que el tiro estaba bien colocado. Y ya podéis ver otro cochinazo del norte, quizás no es tan grande como el anterior, pero es un buen cochino también. Y flipando con el equipo este, o sea, no he fallado un disparo, sinceramente. Todos los animales que he disparado los he conseguido abatir al primer disparo. Estoy encantado con el equipo, con la bala, con el visor y sobre todo con mis compañeros de batallas. Adri y mi hermano Daniel, y nada, nos hemos venido a pasar unos días en la sierra, que siempre nos gusta por estas fechas desconectar del mundo, y hemos comenzado de la mejor manera posible. Así que a ver si ellos pueden cumplir también con los pronósticos y se van con otro cada uno. Que muchas gracias a todos por vuestro apoyo, que viva la caza salvaje siempre, que le deis una oportunidad a los animales, que con un tiro es suficiente, y que trabajéis y os dediquéis en pleno esfuerzo a conseguir estos animales, que luego el recuerdo os lo recompensará. Así que muchas gracias a todos y hacia Ruta Salvaje siempre. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, pues esta es la bala que he utilizado para cazar este cochino, por la que muchos me estáis preguntando. Es la Speed Tip Pro de RVS, 140 grains. Es una bala que tiene una penetración espectacular, coeficiente balístico tremendo, muy apropiado para la caza de rececho, que es lo que yo más hago. He hecho cosas espectaculares, animales de todo tamaño. Me falta cazar un gran venado con ella, que espero que sea pronto, pero la he visto trabajar con un gran venado del norte a 511 metros y me quedé a cuadros. Y desde entonces la utilizo y no, de momento ni se me pasa por la cabeza cambiarla en este calibre. Así que nada, yo no digo ni que la empecéis a utilizar ni que la dejéis de utilizar, yo simplemente os cuento lo que yo uso y lo que me funciona. Para mí, tremenda. No puedo sentirme más agradecido por todas estas cosas que estoy viviendo en los últimos años. Esto no sería posible si no fuera por todo el apoyo que recibo de miles y miles de personas, miles y miles de cazadores que entienden la caza como yo la comparto. El mundo de Cinegetics no soy exclusivamente yo, la esencia Wild Roots no soy exclusivamente yo, está compuesta por miles de personas que entienden la caza como una forma de vida, que queremos que perdure en el tiempo, que queremos que nuestros hijos puedan llegar a cazar, y por eso tenemos un interés especial en que la imagen de la caza cambie para que el resto de la sociedad pueda sentir al menos un pequeño porcentaje de lo que significa para nosotros. Por eso mi empeño y nuestro empeño, porque esto ya es una comunidad enorme, de intentar transmitir los valores de la mejor forma posible, mostrando un respeto enorme al animal, que es en torno a lo que gira todo esto. La prioridad jamás va a ser el disparo, sino toda la experiencia, el contacto más puro y directo con la naturaleza. Eso es lo que buscamos. Buscamos no desvincularnos de la naturaleza, de sus reglas, de la verdadera esencia, del esfuerzo que cuesta dar caza a un animal. Nunca nos vamos a desvincular del esfuerzo y de la dedicación, y sobre todo de la pasión que nos produce el seguir manteniendo
este contacto tan directo con la verdadera esencia de la caza, con la verdadera esencia de la naturaleza. Ya no es la caza en sí, es que la caza es una parte de la naturaleza y a nosotros nos gusta la naturaleza sin filtros, sin que se adultere su esencia. Entonces, simplemente me queda decir que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Yo a lo mejor soy la pequeña cara visible de todo este movimiento, pero está formado, insisto, por miles de personas de todas las partes de España y del mundo, porque esto es seguido por gente de todos los países que os podéis imaginar. Así que solo me queda decir lo de siempre. Gracias a todos, un fuerte abrazo. Estamos en la línea correcta según mi criterio, estamos creando un movimiento precioso y enorme que cada vez tiene más seguidores y más apoyo, y hacia rutas salvajes siempre. Un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto.